El programa es presentado por Grupo Sí España, Servicio Integral para España, La Pradera, Productos del Campo, Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. En este programa, aquí en Agárrate, hemos en varias oportunidades analizado el tema del arco minero, de la explotación del oro, del cobre, de la plata, del cotizado coltán en el sur de Venezuela. Hemos analizado todas las informaciones que han venido surgiendo y finalmente se han firmado convenios con empresas extranjeras para hacer empresas mixtas que exploten el mineral. Esto por supuesto, ha provocado un debate en la opinión pública. Y en ese debate llama la atención la vehemencia con la que algunos personajes se han enfrentado a la firma de estos convenios. Fíjense, el 11 de abril de este año, nosotros aquí en Agárrate hicimos un programa con la directiva de una de esas empresas. Los ejecutivos de la empresa canadiense Gold Reserve le pidieron a nuestro equipo de producción darles un espacio para explicar cuál es el proyecto que ellos tienen para Las Claritas, que es la mina que les corresponde o que les correspondería en la firma de este convenio de empresas mixtas que se ha hecho con Venezuela. Ellos en el programa, que se los dimos completo para que ellos explicaran el proyecto, pues explicaron primero y respondieron todas las preguntas que se les hicieron y explicaron cómo van a hacer ellos para ejecutar ese proyecto en esas minas que, por cierto, se dice que es la quinta mina más importante del mundo, pero realmente los expertos dicen que es la primera, es decir, la mina más rica en oro, en cobre, en plata, en coltán que hay en el mundo. Bueno, ellos analizaron toda la situación que hay en el momento que todos la conocemos, cómo las bandas armadas son la autoridad en la región, cómo la explotación ilegal ha beneficiado es a un grupo de mafiosos, sobre todo de militares, sobre todo de generales, y los ingresos por la explotación minera no le han llegado para nada al pueblo venezolano porque eso no se ve en salud, obvio, no se ve en alimentación, no se ve en educación, etcétera. Fíjense, vamos a ver las imágenes, unas imágenes que tenemos nosotros que son exclusivas del estado en el que se encuentran las minas en este momento. Las minas, esas imágenes que ustedes están viendo son inéditas, pertenecen a un informe que se hizo con la presencia y el sobrevuelo de periodistas, de expertos mineros, ahí hubo militares también que hicieron el informe y nosotros pudimos obtener las imágenes que ustedes ven en pantalla, donde se ve, si se ve el informe completo, ustedes pueden ver el daño que el mercurio y la minería ilegal le ha hecho a la localidad de Las Claritas en el municipio Sifontes del estado Bolívar en Venezuela. Bueno, estas imágenes además tienen absoluta relación con un documental que se los he recomendado en varias oportunidades y a quien no lo haya visto se lo recomiendo. Está en YouTube, que se llama Amazonas Clandestino, la mafia del oro en Venezuela. Ese reportaje que fue hecho por un documental, que fue hecho por un periodista español y producido por un periodista venezolano, Jorge Besnerra, a quien también tuvimos aquí en el programa, pues ahí muestra imágenes que son impactantes, no solamente de cómo se está contaminando o se ha contaminado la zona con mercurio, cómo se contaminan los propios mineros ilegales con el mercurio, sino cómo se vende, cómo se comercializa el oro en el sur de Venezuela. Y además habla de la prostitución, de las bandas armadas que son las encargadas y las únicas que tienen derecho a la explotación del oro, y ahí salen nombres, etcétera. Les recomiendo muchísimo el documental. Bueno, las imágenes que ustedes ven ahí en pantalla es la contaminación de los ríos, todo por el mercurio. Bueno, sobre este aspecto en particular de la contaminación por el mercurio y de lo que sería la importancia que se le daría al ambiente en un convenio entre Gold Reserve, la empresa canadiense, y Venezuela, habló en nuestro programa, en ese programa del 11 de abril, el ingeniero Larry Breckenridge. Vamos a ver lo que el ingeniero dijo acerca del uso del mercurio.
Y los riesgos de estos son grandes. El principio es los mineros están respirando los vapores de mercurio y no hay una mejor manera para pasar mercurio entre el aire ambiente a su sangre que para respirarlo. Es el más poderoso. ¿Cuáles son los daños que hace el mercurio en el organismo, Lar? Es bastante dañado, es muy tóxico para todo el sistema nervioso. En ese programa del 11 de abril, que recomiendo verlo, él explica lo que va a hacer la empresa Gold Reserve no solamente para no utilizar el mercurio en la explotación de las minas, de la clarita específicamente, sino para limpiar los ríos que ya están contaminados. Ellos explicaron eso de forma bien detallada. A toda esta información que hay, hecha por expertos, hecha por periodistas, por investigadores, se suma informaciones que además son denuncias de lo que ocurre en el sur de Venezuela en las minas. Se suma la primera página del New York Times del lunes pasado, del 15 de agosto. La que tienen ustedes, vamos a verla en pantalla. Noticia de primera página es explotando el oro y contaminándose de malaria. Ese es el título, y ahí tienen ustedes todas las imágenes que en páginas interiores muestra el New York Times con la investigación que sus periodistas hicieron en Venezuela, de cómo, no solamente cómo la malaria, que es una enfermedad que tenía 75 años de haber sido erradicada en Venezuela, cómo ha vuelto y cómo tiene minada, y la palabra vale en dos sentidos, a toda la población del sur de Venezuela. Sino que también habla de la explotación ilegal, de quienes se benefician con la explotación del oro, etcétera, etcétera, y de todo lo que se ha venido diciendo en documentales, en reportajes, etcétera. Bueno, ¿qué llama la atención de todo este proceso de deterioro en todos los aspectos que ha sufrido el sur de Venezuela, la zona minera, etcétera, etcétera? Bueno, hay unos personajes que han surgido en el debate de la firma de estos convenios que están dedicados a torpedear los convenios. Y son personajes que nunca alertaron sobre estos temas, nunca alertaron sobre las mafias del oro, que por cierto son encabezadas por generales, nunca alertaron sobre la falta de atención en la salud para que no ocurra esto de la epidemia de malaria que hay, nunca hablaron absolutamente nada de la destrucción del medio ambiente con el uso del mercurio, nunca se metieron en nada de eso, pero ahora van a programas de televisión, etcétera, a torpedear los convenios. Uno de ellos es este que se la echa de opositor ahora, jefe de la oposición es pues un militar del régimen, un militar revolucionario, un militar chavista, por cierto, que estuvo con Hugo Chávez desde que dio el golpe y fue uno de los que apoyó que Hugo Chávez dejara en el poder prácticamente a dedo a Nicolás Maduro. Es Cliver Alcalá Cordones, el general Cliver Alcalá Cordones, que lo tienen ustedes ahí en pantalla. Vamos a ver lo que en un programa de Globovisión dijo Cliver Alcalá Cordones. Creo que es una irresponsabilidad, es un engaño al país, donde no se le dice exactamente qué está pasando y qué se firmó ahí. Yo me enteré de los elementos del contrato por el informe que a través de internet envía la Gold Reserve a sus accionistas. Vaya, fíjense, estamos haciendo el negocio que cualquier inversionista quiera hacer en el mundo. No tenemos ningún problema para destrozar a Venezuela y para sacar su oro como hacían las empresas bananeras a principios del siglo XX. Creo que se está jugando con fuego. Los que defendemos la Constitución, los que defendemos desde cualquier institución, las instituciones donde yo estuve, las instituciones decentes de este país, tienen que llamar a la atención, leerse bien todo lo que está pasando, porque se está atentando contra el futuro de Venezuela. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y quiero que me la pongan en pantalla. ¿Cuál es el interés que hay de personajes como el general
Cliver Alcalá Cordones, que jamás se preocuparon de lo que estaba ocurriendo en las minas de Venezuela con respecto al deterioro del medio ambiente, pero sobre todo con el destino de las ganancias de esa explotación, que ha sido todo menos el bien del pueblo venezolano y que ha enriquecido a un grupito, sobre todo de generales. Fíjense, mientras Cliver Alcalá Cordones tuvo poder, no hizo absolutamente nada con respecto a todas las denuncias que se han hecho de la explotación ilegal en el sur del país. Lo que tiene que ver con las bandas armadas, con el orden público, con los crímenes que se han cometido en el sur de Venezuela por el tema de la explotación ilegal. Bueno, ni siquiera internamente. Un hombre que tuvo voz, que tuvo poder, no solamente del gobierno de Chávez, sino también de Maduro, nunca hizo nada para solucionar los problemas que se han derivado de la explotación ilegal en el sur de Venezuela. Pero ahora él es uno de los voceros que torpedea los convenios. ¿Por qué si Cliver Alcalá Cordones dijo en esa entrevista que había obtenido unos correos y que había leído unos correos en los que los ejecutivos de Gold Reserve habían dicho prácticamente que iban a saquear las minas en Venezuela, que iban a saquear el país? ¿Por qué si él tiene esos correos, por qué no los muestra? ¿Por qué no los mostró en ese programa de televisión? Vamos a recordar un poco, y vamos a darle explicación a todo esto, un poco la hoja de vida del general Cliver Alcalá Cordones. Lo primero que vamos a recordar es lo que primero aparece sobre este señor en todos, cuando uno hace un search de su nombre. En septiembre del año 2011, Estados Unidos incluyó a Cliver Alcalá Cordones en su lista de narcotraficantes. Y no solamente por denuncias y pruebas que presentaron algunas personas aquí en los Estados Unidos, sino que también se probó su relación por el narcotráfico con la guerrilla colombiana, por tráfico de drogas y de armas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro, identificó en un comunicado de prensa a los 4 funcionarios del gobierno que estarían involucrados en el tráfico de droga. Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, el general del Ejército, Cliver Alcalá Cordones, el congresista Freddy Bernal y el funcionario de inteligencia Ramón Madrid. Fíjense, este señor ha sido un militante del chavismo, un verdadero militante, que ahora se hace pasar por opositor. Y por cierto, en todos los programas de televisión lo ponen, vocero de la oposición. Este hombre que está en las listas del narcotráfico, pero que además ha apoyado todo lo que hizo el proceso revolucionario. Vamos a ver a Cliver Alcalá Cordones, por ejemplo, con una arenga acerca de la Fuerza Armada Venezolana. Vamos a verlo. Que asisten al presente desfile cívico-militar del 4 de febrero, 12.400 compatriotas, socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, chavistas, entrenados y equipados con material de guerra de alta tecnología. Vamos a leer un poco lo que está en la historia de vida de este general revolucionario. Apoyó la revolución desde sus comienzos y estuvo de acuerdo, repito, con que Nicolás Maduro fuese el sucesor de Chávez después de la muerte de Chávez en Cuba. Cliver Alcalá es señalado como zar de la droga de estar involucrado en el asesinato del exgobernador del estado Apure en Venezuela, Jesús Aguilarte, y también de querer perjudicar a los indígenas, que ese detalle es muy importante. Cliver Alcalá Cordones es uno de los personajes del chavismo que se ha visto envuelto en un sinfín de escándalos sin que ello haya tenido repercusión alguna en el país. Fíjense, estuvo señalado en el asesinato del funcionario de la División de Inteligencia Militar, Claudio Macías, en agosto del año 2007. Para los actos de los 20 años del 4 de febrero le correspondió comandar la parada militar y en el desfile cívico-militar dijo: participan 12.400 compatriotas revolucionarios, socialistas, antiimperialistas
y chavistas. Una de las frases célebres pronunciadas por Cliver Alcalá en un acto oficial fue: porque los soldados de Bolívar deben ser íntegros, y el tercer principio será el compromiso con los soldados para dignificar a la tropa en cuanto al proceso educativo y atender sus necesidades. Estos principios, dijo Cliver Alcalá, permitirán que el proceso revolucionario y el nuevo pensamiento militar se vaya incrementando en la Fuerza Armada, al igual que la lucha que viene dando nuestro comandante presidente Hugo Chávez por la profundización del socialismo del siglo XXI. Eso dijo Cliver Alcalá Cordones. Pero vamos a hablar de un tema bien interesante que parecería que no lo es o que es un subalterno: el matrimonio de Cliver Alcalá Cordones. Ahí tienen ustedes la imagen del día del matrimonio. El 18 de mayo del año 2012, Cliver Alcalá Cordones, general de la 4ª División Blindada y de la guarnición de Maracay en ese momento, se casa con Marta González, a quien ven ustedes en pantalla. ¿Quién es Marta González? Es sobrina del narcotraficante Hermágoras el Gordito González, a quien tienen ustedes ahí en pantalla, el jefe del cartel de La Guajira. Con lo cual, según los expertos y los investigadores en la materia de narcotráfico, se consolidó la unidad de 2 de los carteles más poderosos en el mundo. Bueno, ustedes los ven en las novelas, en las narconovelas. Así se estrechan relaciones entre carteles con matrimonios, las hijas de los narcos con las hermanas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver ahora algo que tiene relación con esto de la supuesta defensa del país que está haciendo Cliver Alcalá con respecto a lo del convenio firmado con algunas empresas extranjeras para hacer empresas mixtas para la explotación de minas. Fíjense, uno de los sectores más que son más vulnerables cuando hay explotación minera, etcétera, en el sur de Venezuela, es definitivamente las comunidades indígenas. Vamos a hacer un poco de historia de la relación que ha tenido Cliver Alcalá Cordones con la comunidad, con las comunidades indígenas. Fíjense, cuando nosotros tuvimos aquí a los ejecutivos de Gold Reserve, una de las preguntas que les hicimos es si las comunidades indígenas de las que bordean la zona de Las Claritas, que sería la mina que ellos van a explotar junto con Venezuela, con el gobierno venezolano, con el Estado venezolano, si estaban de acuerdo con el proyecto y si habían sido consultados. Vamos a ver lo que los ejecutivos respondieron acerca de esta pregunta. Si la comunidad ha revisado el proyecto, si la comunidad está al tanto de lo que se va a hacer ahí. Sí. She wants to know if the community is aware of what is going to happen there about the project and it has been participated before. Sobre todo hay una comunidad indígena muy importante en la zona. Indigenous community. Yes, I mean up till 2007, 2008, we had extensive reviews with the local population, indigenous community, small miners. Educate them in healthcare programs and sports programs. There's tremendous communication. We went out to indigenous communities, they made out presentations in their own language as well as Spanish, so that we have the full support of the local community. And we will continue that. We will pick it up as soon as we conclude our legal arrangement with the government. Then we will reintroduce the community to what we were doing before and basically pick up over that down. Direct consultations with the local community. La comunidad siempre participó en el proceso nuestro en el año 2006, incluso se hizo presentaciones en Tremont para que entendieran un poco el impacto no solamente económico sino desde el punto de vista ambiental y estamos, una vez que se hagan los arreglos legales correspondientes, pues estamos en eso en este momento, incorporarnos inmediatamente con la comunidad a que se participen con nosotros en el nuevo desarrollo. Bueno, fíjense que la doble moral de Cliver Alcalá es tan descarada que el tema de las comunidades indígenas, que es tan importante en esto de estos convenios de explotación minera, pues él
tiene una historia que lo delata con respecto a los indígenas. Esta historia data del año 2012 con los indígenas del Amazonas, y les voy a leer un poco la historia. Una organización que agrupa a indígenas Yanomami denunció la matanza en ese momento de 80 miembros de esta etnia a manos de mineros ilegales brasileros en una zona selvática del sur de Venezuela, destacando que los cuerpos quedaron quemados y no se identificaron. Fíjense. Fueron los indígenas Yanomami que denunciaron a los mineros ilegales, a quienes está defendiendo Cliver Alcalá, porque él no quiere que entre un convenio, porque quiere que sigan los mineros ilegales ahí. El conflicto se había originado días antes, cuando los mineros, oigan el cuento, los mineros se llevaron una mujer, una Yanomami, y los indígenas la rescataron. El grupo que... la organización que agrupa desde el 2011 a un centenar de comunidades Yanomami denunció el presunto ataque ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ejército, y solicitó a los gobiernos de Brasil y Venezuela que crearan una comisión binacional para investigar los hechos y expulsar a los mineros. En esa oportunidad, ¿qué hizo Cliver Alcalá Cordones? Pues afirmó, señores, como jefe de la zona, como militar jefe de la zona, que las Fuerzas Armadas Nacionales habían registrado el Alto Orinoco y determinaron que no se produjo ninguna matanza de indígenas en la zona. Es decir, Cliver Alcalá Cordones ahí se hizo cómplice de los mineros que habían causado la matanza que denunciaban los indígenas. Vamos a ver la declaración de uno de esos indígenas con respecto a Cliver Alcalá Cordones. Vamos a verla. Después que usted nos enseñaron a toda a la riqueza y quitando la comida a nuestros hijos. Aquí en este terreno, si nos da la gana de agarrarte, te agarramos, porque aquí mandamos los indios de mona, así como usted dijo en Puerto Rico. Eso me duele. ¿Cómo es posible que como estás en tu terreno no me atendiste como te dio la gana, no me ofendiste? Todo lo que está pasando es por tu culpa. Dame bien, es por tu culpa. Nos quitaste los aviones que nos apoyan a las comunidades indígenas. Tenemos pacientes en el ambulatorio. No hay cómo trasladar a mis pacientes a Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque a ti te dio la gana de cerrar le quitaste la autorización a los pilotos que nos ayudan, que nos apoyan, porque nosotros no contamos con ese gobierno. Esto fue en el 2013 y este conflicto fue porque por orden de Cliver Alcalá Cordones se suspendieron los vuelos que le llevaban alimentación, medicinas, etcétera, y todo tipo de dotaciones a los indígenas del sur de Venezuela que viven en zonas además inhóspitas. Fíjense, en ese momento los indígenas hicieron un petitorio porque después que se ocurrieron las protestas, etcétera, etcétera, ellos hicieron una solicitud al gobierno nacional. Vamos a poner en pantalla algunas de los puntos de ese petitorio. Fíjate, el punto número 4 dice, declarar al general Cliver Alcalá como persona no grata y enemigo número 1 del pueblo Pemón, especialmente de los miembros de las comunidades aéreas, representante y defensor de los intereses de la extrema derecha militar racista, reaccionaria burgués y enemiga del proceso revolucionario socialista liderado por el presidente Hugo Chávez Frías. Punto número 5, exigir la destitución inmediata de este ciudadano que no merece semejante cargo, ni merece formar parte del Ejército Libertador, ni formar parte de la Unión Cívico-Militar propugnado por el presidente Hugo Chávez Frías. Y punto número 6, defender nuestras tierras ancestrales y crear milicias indígenas para defender el proceso revolucionario liderado por el presidente Hugo Chávez y defender nuestros territorios de intereses particulares de la cúpula oligarquía militar. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué es lo que está defendiendo Cliver Alcalá Cordones cuando torpedea un convenio que, les repito, vean el programa del 11 de abril de Agárrate, donde la empresa canadiense hizo la explicación de cuál es el proyecto? ¿Cuál es el interés de Cliver Alcalá? ¿A quién está defendiendo? A la minería ilegal. ¿De quién se beneficia? ¿A quién beneficia a la minería ilegal? Un grupito
un grupito de generales, unas bandas armadas, que son a quienes está defendiendo Cliver Alcalá en los programas de televisión que le conceden. Y además, los pueblos indígenas de las zonas donde se han firmado estos acuerdos están de acuerdo con los proyectos, porque los proyectos, y repito, vean el programa del 11 de abril, incluyen llevar hospitales, escuelas, hacer toda una infraestructura que va a beneficiar a todas las comunidades. Eso sí, hay que estar muy pendiente del dinero que va a entrar por la explotación de las minas, sobre todo de la mina de las Claritas, que es la más importante, que entre al país y se convierta en salud, se convierta en alimentos, se convierta en educación. De eso tienen que estar pendientes, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Pero ¿de qué está pendiente Cliver Alcalá Cordone? Si no es de hacer una campañita en la que están pegados otros para que continúe la minería ilegal, la prostitución, la malaria, etcétera, etcétera, en Venezuela. Ahí les dejo eso. Voy a ir a un corte y al regreso, no se pierdan el resto de Agárrate, porque Maybor Petit va a estar aquí con nosotros y vamos a hablar de más criminales que han surgido del Estado venezolano y que están metidos en narcotráfico, en drogas, están metidos en tráfico de armas, etc. Al regreso vamos a tener aquí a la periodista Maybor Petit. Ya regresamos. ¿Quieres conocer la ciudad de Panamá y aún no sabes cómo movilizarte? Benepana World Rental Cars es la mejor opción. Planes corporativos, la mayor variedad de vehículos Kia, Ford, Ranger, carros de lujo, lo que tú quieras. Además, te ofrecen el mejor precio del mercado y lo puedes pagar en bolívares o en dólares. Puedes retirar el vehículo en la oficina o te lo llevamos a donde te encuentres. Contáctanos al 397-3736 o al 507-630-97125 o por nuestras redes sociales que son en Instagram @Benepana World Rental Cars, en Facebook Benepana World Rental Cars y en Twitter @Benepana World Rental. Benepana World, tu solución para movilizarte en Panamá. Agárrate con Patricia Poleo.